Cheipaxi, Nainayos, buenas noches hermanos y hermanas. Vamos a aprovechar este rato para conversar sobre un tema que está ahí, caliente en la opinión pública y como cacanos de Aguita, en esta tribuna no podemos quedarnos afuera, ¿cierto? Tenemos que dar nuestro punto de vista en base a lo que hemos recogido en este proceso que nosotros también hemos participado activamente, hemos hecho esfuerzos realmente grandes para poder dar nuestra opinión en la Convención Constitucional, hecho que ustedes ya lo saben y que lo hemos compartido por todas las redes que nosotros como Dieguita hemos presentado nuestro aporte a la Convención Constitucional a través de un documento que surgió de una consulta indígena de Aguita autoconvocada, la cual obviamente no estuvo exenta de crítica, pero aún así lo hicimos y fuimos más de 15 comunidades de Aguitas quienes respaldamos este documento que hoy busca estar presente en la convención y que va en la línea más o menos de lo que tienen la mayoría de los convencionales por lo que hemos revisado, pero que no tienen eco en los medios de comunicación. Y por eso es tan importante que desde aquí, desde la ruta de Aguita, nosotros sentemos un precedente, porque somos un medio, tenemos seguidores, seguidoras, nayo, hermanos y hermanos, que también se forman una opinión de acá. Eso también es lo importante de hacer crítica desde nuestro espacio. Nosotros estamos en el mundo rural, nosotros no estamos en una gran ciudad donde estén cerca los espacios de centros de estudios públicos, donde estén las universidades. Aquí desgraciadamente hay un manto de silencio, de ignorancia y de impunidad que le conviene a todas las autoridades, desde el gobierno regional, provincial, comunal hacia abajo en la región. Entonces, si nosotros no lo hacemos, por lo general queda la hegemonía de los medios de comunicación, que ya sabemos que responden más bien a sus financistas que a los verdaderos intereses de la y los pueblos, ¿cierto? De la y los trabajadores, en realidad, que somos los que vamos parando este país. Si nosotros esto no funciona, los políticos y los empresarios sin trabajadores no tendrían las suculentas ganancias que tienen. A propósito también del 10%, ¿cierto? Que también está ahí, obviamente, muy relacionado con lo que es la Convención y la nueva Constitución a propósito de un derecho humano universal que se llama la seguridad social. Todos hablan de la AFP como que si ese fuera el punto, ¿no? Seguridad social es el concepto que tenemos que analizar. Eh, bueno, nosotros somos aquí nos convencidos que la encuesta y la falacia del experto se utiliza mucho en estos tiempos justamente para invalidar todos los mecanismos democráticos y las ganas de participar de la gente para obviamente saltárselo y ellos imponer con esta falacia todas sus expectativas. Nosotros sabemos, como cacanos que somos, Yaguita, que las únicas leyes a las que estamos sometidos es a las de la naturaleza. Todas las demás normas de convivencia son normas sociales o conocimientos sociales también, como lo es la economía. Por eso esto de los retiros de los porcientos, hablando de los técnicos y de los expertos, es realmente muy discutible. Porque basta que nosotros, por ejemplo, los trabajadores tengamos algo de liquidez para que el oasis chileno se derrumbe, mientras los millonarios como Luxic, como Pullman, como Piñera siguen subiendo en los rankings Forbes, que es el que mide a los más millonarios del mundo. Entonces, como nosotros tenemos un poco de plata que le llaman liquidez, tenemos un poco de efectivo y se infla la economía, pero cuando ellos tienen y siguen subiendo, que son cifras estratosféricas, no pasa nada. Ahí tienen, por ejemplo, una crítica a su experto a ver cómo se la responde. El punto es que la encuesta y estos expertos, igual que los periodistas, responden a sus dueños, a sus financistas. No hay ningún experto en la actualidad que sea neutro. En realidad, si es que existe alguien llamado experto en algo, yo he visto que los medios ponen experto en meme, experto en feminismo, experto.
A nosotros igual que nos gusta ver series animadas, se parece un poco a lo que pasa en BoJack Horseman, lo podrían ver ahí cuando sale un grupo de hombres blancos heterosexuales hablando de lo que es el feminismo. Es muy parecido a lo que pasa hoy día en los canales de televisión, cuando vemos a empresarios y políticos hablando de lo que son los retiros del 10%, por ejemplo, que es un tema muy contingente, y que a nosotros nos tratan a todos como ignorantes, como si no supiéramos que la AFP es una estafa y que la han ocupado durante todos estos años para usarlo como colchón financiero de la élite. Por gracias a eso la élite chilena se ha podido expandir por un vasto sector de la región latinoamericana. Eso lo tienen que tener claro, y ellos lo ocupan como un banco sin interés. Entonces, por primera vez nosotros podemos echar fondos a nuestros fondos de pensiones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otros temas, pues sabemos que la convención, y de eso es lo que vamos a hablar ahora, está sesionando de forma distinta, ya estamos en la recta final, por decirlo así. Se fijó fecha, el 4 de septiembre, si mal no recuerdo, para eh, el plebiscito de salida, que también justamente como están resaltando a los expertos en las encuestas, se dice, hasta el mismo presidente que anda en Argentina persiguiendo a luchadores sociales, eh, quería ir con la UDI Boric, ahí eso me llamó la atención, Boric quería ir con la UDI a Argentina, uff, horrible. Pero hasta él dice que se ha rodeado de gente que está cuestionándose haber votado a prueba, incluso quiere votar rechazo en el plebiscito de salida. Bueno, yo le diría al presidente que revise su círculo, porque realmente nadie con dos dedos de frente va a estar eh, queriendo votar por el rechazo. O sea, aquí son las caricaturas que hacen ellos mismos, la élite, porque Boric es parte de una élite, y eso no lo pueden negar. Nunca lo han podido negar. El cuico del árbol ha sido ese, pero nosotros entre un nazi y a un cuico progre preferimos a este, pues obviamente. No íbamos a elegir hacerle propaganda acá. Y por eso mismo estamos hablando ahora, porque entre una constitución pinochetista y la que tenemos ahora redactada por hermanos y hermanos, incluso de pueblo originario, es tomar con precedente. Marca un precedente, así que, y que más encima a nosotros se nos haya dado la oportunidad de participar a través de consultas indígenas, también es algo que nosotros valoramos. Así que por lo menos tengámoslo claro en eso. Nosotros nunca vamos a caer en esas críticas que son más bien superficiales del modelo, ¿cierto? Nosotros vamos a ir siempre al hueso. Y como les estaba diciendo, pues si hasta Boris se junta con gente que está a favor del rechazo del plebiscito de salida, o quien lo ha escuchado, esto responde básicamente a que no quieren mover o terminar con cierto status quo, o status quo o niveles o formas de hacer las cosas, como le llaman ellos, los rayados de cancha que pone la nueva constitución, porque les va a tocar igual harto el negocio a gente que no quiere que se terminen sus negocios. Por cierto, estamos hablando de capitales locales y también capitales internacionales, entendiendo el rol que juega Chile y nuestros territorios de los pueblos originarios en el capitalismo global como proveedor de materias primas. Ojo con eso, a nosotros nos tienen el pie en la yugular como pueblo por las mismas razones que hace 400, 500 años atrás. Es lo mismo que está pasando hoy día, solapado obviamente la violencia, ya no es el español o el europeo, pero sí los estados, tanto argentinos como chilenos, y en toda Latinoamérica, los estados republicanos, los que nos tienen con la bota en el cuello. Ya estamos viendo lo que pasa a los hermanos peruanos, también mucha fuerza para los hermanos peruanos, que están pasando un momento bien crítico, con un presidente que también era de izquierda y que entendió, menos mal, que echarle la policía a su pueblo no era la solución. Por más que se diga que es gente de derecha por algunos sectores, la gente que protesta por lo general no es de derecha, sobre todo cuando es de forma masiva. Ahí hay otros intereses que son parar la olla al día a día, porque sabemos cómo boicotea el empresariado los gobiernos de izquierda. Y por eso Boric le cuesta tanto definirse de izquierda, porque él no quiere, o al menos yo veo que no tiene los pantalones para enfrentarse a una élite como debiese serlo, para poder llevar a cabo un proyecto realmente transformador de lo que es la sociedad. El punto es que aquí está la convención haciendo la pega, había que blindarla en vez de andarla cuestionando o criticarla. Yo me esperaba eso de Boric, incluso también con los gobiernos regionales, entregar más facultades de las que le entregó Piñera y la ley. Él puede hacerlo, por eso el Ministerio de la Ley, eso se llama descentralizar.
Y no lo ha hecho, pues. Más bien dice que se rodea de gente que está pensando votar rechazo a la constitución de salida, hecho que además de ser contradictorio con los tiempos actuales que necesitan una nueva constitución a propósito del cambio climático, es completamente inmoral. Yo no puedo entender cómo un presidente de la República que fue electo recientemente por el pueblo, por las luchas ciudadanas, que se levantó de los movimientos sociales, especialmente el movimiento estudiantil, se siga rodeando ese tipo de gente. O por lo menos les preste oreja y lo diga en la prensa internacional. Es grave. A mí Boris siempre con errores no forzados, porque al final es de la élite, pues, y por eso escucha a la élite. Lo que es nosotros, como somos pueblo originario y somos los que trabajamos, paramos la olla, ¿cierto? Andamos en el transporte público, ganamos sueldos bajísimos, tenemos que estar pagando todo el encarecimiento de la vida. Nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir con una constitución pinochetista. Y por eso yo los invito a ustedes, no me crean a mí, sino que métanse a la convención, vean cómo está trabajando, lean los documentos de los artículos que ya están listos para pasar al borrador de la nueva constitución, que si bien han sido aprobados por pseudos cocina entre comisión y después el pleno, que está también manejado por algunos partidos políticos o que han intentado más bien manejar o hegemonizar lo que son las discusiones, es mucho más digno, mucho más decente que la constitución actual que tenemos hoy en día, escrita por la comisión Ortúzar, encabezada por Jaime Guzmán, ¿cierto? Y con todos los intereses de los tiranos atrás, por cierto, entre cuatro paredes, a dedo, fue escrita la actual constitución, por más que tenga la firma de Ricardo Lagos, que se dio el gusto de ponerle ahí su sello y jodernos con lo que fue el traspaso de los fondos de las pérdidas de la AFP, por ejemplo, a los trabajadores. Ahí tenemos un legado del concertacionismo que tanto le gusta a Boric, al progresismo que lo ha puesto en todos los gobiernos regionales. Nefasto y asqueroso, pero dijimos, nosotros vamos a votar por Boris porque era el mal menor. Ojalá que con esta constitución lo del mal menor se atenúe un poco y no tengamos que estar siempre eligiendo entre el mal horrible y el pésimo, como fue en esta elección. El punto, como les decía, era que la convención ya está entrando en su recta final. Hay varios documentos ya publicados, ya listos en la página de la convención, que más o menos van encasillando las temáticas. Son 7 las comisiones de trabajo que se armaron y que van a darle estructura a esta nueva constitución. Se las voy a nombrar. Está la comisión de sistema político, la comisión de principios constitucionales, la comisión de forma de Estado, la comisión de derechos fundamentales, la comisión de medio ambiente, la comisión de sistemas de justicia y la comisión de sistemas de conocimiento. Bueno, ellas han ido elaborando propuestas que ahora se están votando en los plenos, ¿cierto? Si las normas son rechazadas, vuelven después a discutirse en las comisiones, algo más o menos parecido a lo que pasa en el Congreso, pero si son aprobadas pasan al borrador de la Constitución. Y aquí los pueblos originarios sí hemos conseguido algo, por lo menos un hito histórico, que es el reconocimiento de naciones preexistentes. Eso va a pasar a la votación del Pleno Constitucional, por eso nosotros tenemos que votar, por eso la derecha está tan asustada también, tirando ataques a nuestra propia ancestralidad, a nuestro reconocimiento como pueblo originario, como si fuera algo malo, cuando todo el mundo sabe y todo el mundo nos mira que somos indígenas, ¿no? Si somos aquí los chilenos nomás, que los creemos europeos, y me da risa la gente cuando le pregunto su apellido, o sea, de verdad es como risa pena la cuestión. No, mi apellido europeo, así, me mira la cara, bueno, o sea, ahí está parte de la mala educación que nosotros queremos cambiar, pues justamente para que ellos sepan cuáles son sus raíces y no se dejen llevar por una marca, porque los apellidos europeos son una marca, así como se marcaban los animales, usted está marcado con un apellido a través de un sistema de esclavitud que se llama la encomienda. Investíguelo. El punto es que a nosotros como Yaguira nos afectó en gran medida frente a otros pueblos originarios porque fue acá, en nuestro territorio, donde partió el asentamiento europeo gracias al caballo y a las balas que ellos traían, pero no pudieron exterminarnos a todos y fue así como sobrevivieron algunos apellidos y otros fueron transformados por la iglesia también, pero que se tiene registro si uno investiga, que fue en mi caso, por ejemplo, lo que hice para tener mi acreditación. No fue por ¿cómo se llama?
yo autoproclamarme que soy diaguita, que es lo que la derecha anda repitiendo por ahí, y después dicen que uno es de derecha, pero también he escuchado a gente de otras etnias, de otros pueblos originarios que andan dando vuelta aquí en territorio diaguita, que dicen que nosotros no somos un pueblo ancestral, y repite el mismo discurso de la derecha y después nos dice a nosotros que somos de derecha, po. Eso es algo que solamente cabe en sus cabecitas. Pero como nosotros estamos claros de nuestra ancestralidad y no tenemos ningún miedo a decir que es un acto profundamente político declararse indígena en un estado tan racista, en una sociedad tan patriarcal y patronal como lo es la chilena, hoy en día, al menos lo que es su opinión pública, sus medios de comunicación y su institucionalidad, no tenemos ningún miedo al decir que es un acto político. Tan político como lo es, por ejemplo, evadir impuestos y pagar en paraísos fiscales, cuando la riqueza de esas fortunas que se pagan en el extranjero se amasan aquí, destruyendo los ecosistemas y explotando a todos los hermanos y hermanas que son trabajadores asalariados, incluso en el trabajo informal o hasta los del comercio. Tanto nacionales como extranjeros. Aquí por lo menos nosotros en la agroindustria vemos que en su mayoría ahora, que al mismo al frente tengo campamentos clandestinos con extranjeros donde la autoridad no hace nada, jamás nunca se ha paseado lo que es la inmigración, menos la inspección del trabajo, etcétera. Entonces nosotros sabemos ya cuáles son las políticas que a ellos les gustan, cuál es la migración que les gusta, cuál es la que les molesta también, porque además de la gente pobre que migra, está lleno de gringos y japoneses, asiáticos y europeos que son los que más daño hacen con sus megamineras y proyectos agroempresarios, las forestales, sus capitales, aquí en nuestros territorios. Por eso también tienen miedo a que nosotros reclamemos nuestros territorios y que nosotros nos reconozcamos abiertamente como indígenas. Y para eso usted tiene que educarse, tiene que saber, tiene que investigar, no es tan difícil, y creerse el cuento, creerse, por ejemplo, con los temas de la lengua, que andan muchos persiguiendo la lengua, existe esta. ¿Cómo usted puede ir descubriendo la lengua, ser diaguita, por ejemplo? Métase en lo que es la medicina, por ejemplo, local, métase en lo que es la gastronomía local, métase en lo que son los quehaceres local. Nosotros tenemos palabras, costumbres, comida, medicina, que son solamente de este territorio. Y ahí va a ir. Una cosa lleva a la otra. Y en base a eso nosotros, por lo menos que nunca hemos dejado de practicar ciertas cosas y que hemos vivido en comunidad hace mucho tiempo, lo sabemos y lo queremos defender de igual a igual en esta nueva institucionalidad que se está forjando. Y por eso es tan importante que Chile se reconozca como un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de una unidad de Estado. Eso dice la norma. Bonito, ¿no? En el papel, bueno, va a depender de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos efectivo, ¿cierto? Si eso funciona o no funciona. El punto es que vamos a recalcar primera vez, por lo menos, lo que se está forjando una república acá en Chile, o que se hace una constitución en donde se incluyen los pueblos originarios. Eso es un avance. Se incluyó la paridad de género, pero sabemos que también en algunos casos se aplicó mal, como lo que fue en nuestro pueblo de Aguita, o como que no fue proporcional también el número de escaños reservados conforme a la cantidad de miembros de un pueblo-nación. Nosotros, pueblo de Aguita, somos el tercer pueblo después del Mapuche y el Aymara con más personas, y nunca nos consideran tanto como a los otros. ¿Será porque los de Aguita estamos más dispersos, más confundidos que otros pueblos originarios? Bueno, eso va a tener que terminar, y es un proceso interno de todo el territorio cacano que tiene que ponerse las pilas para, ¿cómo se llama?, empezar a golpear la mesa en nuestros territorios y justamente reclamar lo que por derecho nos pertenece. Si aquí, cuando hablamos de plurinacionalidad, no nos podemos cruzar de las manos viendo como todos otros hermanos avanzan y nosotros aquí, porque si no nos vamos a quedar llenos de empresarios extranjeros y multinacionales llevándose todo, destruyendo todo nuestro patrimonio material que aún queda, por ejemplo, como el olivar, donde le están pasando una carretera encima, como fue en Ovalle, donde hay un estadio de fútbol construido, y como en nuestro Montepatria, por ejemplo, lleno
de monocultivos sobre los asentamientos, incluso que no están ni ahí con mover petroglifos, con dinamitarlos, con llevárselos. Nosotros hemos publicado aquí en la Ruta de Aguita innumerables denuncias al respecto, y también para crear conciencia del cuidado de lo que se tiene que hacer. Bueno, por lo menos aquí con la nueva constitución podremos tener un amparo legal los que estamos interesados, porque desde la institucionalidad local no nacen esas iniciativas, hermanos y hermanas, porque no les interesa, porque a lo mejor están educados con una cosmovisión patronal y les acomoda, porque a los que están en el poder lo que existe actualmente sirve. Los municipios están diseñados por Pinochet. Estudien, por ejemplo, lo que es la ley de municipalidades, cómo se organiza el consejo, es netamente consultivo prácticamente, el alcalde puede hacer lo que quiera. Por eso la Karen Rojo se robó tanta plata, por ejemplo, o por eso aquí la gobernadora o exintendenta, perdón, también propició un escenario para que se robaran tanta plata. Si a eso le sumamos una cofradía de partidos políticos que se reparten el poder, que le dejan un cierto chip libre, bueno, es extremadamente grave continuar con este sistema político hacia adelante, hacia el futuro. Ahora yo entiendo que a nosotros los ciudadanos de a pie, a los comunes, no nos interesan muchas cosas, o a la gente en general no le interesa cuestiones que sean tan abstractas, por ejemplo, cuando hablamos de sistema jurídico, sistema político, que es intercultural, porque a nosotros nos están encareciendo los precios ahora, porque nuestro sueldo está estancado ahora, porque nuestros niños están viviendo violencia en las calles y en las escuelas ahora. Entonces nosotros queremos cosas, porque la sequía también la estamos viviendo ahora, por ejemplo. Nosotros queremos soluciones acá, al corto plazo, de inmediato. Y eso es lo que tenía que hacer el gobierno de Boris, porque eso era ser resolutivo, y no la izquierda andar pidiendo disculpas porque dice Gualmapu, absolutamente innecesario, descontextualizado, desinformado. Pobrecita ella, los médicos, por favor, porque los médicos se meten en todo, por favor incluyanle una cátedra de filosofía política, de ética, de historia, porque opinan de todo, pero se quedan con la formación del colegio nomás, pues. Y no son doctores, son médicos, para que lo tengan clarito también. El doctorado es un nivel académico que se alcanza con un poco más de estudios, por cierto, y eso lo sabemos nosotros. El punto es que nosotros teníamos que construir una propuesta para la nueva constitución, pero eso también va a quedar en el papel si es que no somos capaces de fortalecer nuestro trabajo territorial en base a lo que son nuestras comunidades, que es lo que queremos hacer, por lo menos desde aquí, desde la Ruta de Aguita. Y lo estamos haciendo, por cierto, o sea, hemos hecho ya varias actividades, tenemos los pasos a seguir también que vamos a hacer, que también incluye instancias gubernamentales, por ejemplo. Por eso es tan importante también estar informado de lo que está pasando en la política, cómo se toman las decisiones, cómo funcionan los actores regionales, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la Cuarta, cuáles son sus planes, cómo han operado, cuáles son sus alianzas, etcétera, cuáles son sus empleados a lo largo, porque todo político que está instalado ahora tiene una trayectoria, y esa trayectoria nos dice para quién trabaja. Yo, por ejemplo, tengo un alcalde que fue gobernador actualmente, que se la pinta de independiente, pero toda su trayectoria dice que es un DC empleado de Bachelet, punto. Y ahí es lo que marca. Por ejemplo, acabo de ver, y tienen las mismas malas prácticas, por ejemplo, acabo de ver que acaba de entregar un computador comunitario, le pusieron para los cabros de una escuela rural. O sea, ¿eso se le recomienda en plena pandemia o post pandemia? Estamos recién saliendo, que los cabros chicos estén todos amontonados frente a una pantalla. ¿Tanto les costaría poner una sala de computación decente? Bueno, todas esas son las cosas que de repente a nosotros no nos dejan avanzar, ¿cierto?, en nuestro día a día, porque son las cosas que vivimos y nos dan desconfianza de lo que es el sistema político y desacreditan lo que es una nueva constitución, por ejemplo, ¿cierto? Pero nosotros no podemos vivir pensando solamente en el hoy. Esos son los animales. De hecho, algo que nos diferencia a nosotros de los animales, por lo menos de una forma más primitiva, es que podemos pensar en el futuro. Muchos animales no tienen la capacidad de retener o de planificarse. Entonces, si nosotros queremos vivir solamente el día a día, es realmente contrario a todo lo que es la naturaleza humana. Y yo creo que también los animales quieren asegurar el futuro o quieren asegurar la supervivencia de su propia especie.
Por eso nosotros tenemos que organizarnos de manera distinta, ¿cierto? Tenemos que apoyar este nuevo proyecto de constitución, digan lo que digan, y por último, si no les gusta alguna norma, investiguenla, pues interiorícense. Por ejemplo, andan con el tema de la expropiación de los retiros, perdón, con la expropiación de tus fondos de la AFP. O sea, ¿ahora le importa de verdad que te los roben? ¿Cuántos millones han perdido los que cotizamos durante las crisis, gracias a Ricardo Lago que nos traspasó a nosotros las pérdidas, y nadie nunca se preocupó? Porque eso se pudo haber cambiado con una ley simple nomás, no ni siquiera pedía ley de quórum calificado. Es porque tanto la derecha y la izquierda que parlamentaria están financiadas por los mismos, ¿cierto? Ya dijimos, la FP son un colchón político de la élite, o sea, perdón, un colchón económico de la élite, que han dejado siempre a los trabajadores mirando. Porque aparte, por ejemplo, la AFP les presta nuestra plata a los bancos, y después los bancos te la prestan a ti a un interés mayor. ¿Qué es el interés? El interés es el precio del dinero. El dinero también tiene un precio. Por eso cuando usted va a pedir un préstamo le cobran un interés. Pero ¿cómo te van a cobrar un interés por tu propia plata? O sea, de verdad, no le creamos ni al partido de la gente, ni a la derecha, de verdad. Incluso hasta personeros de gobierno, el mismo Boris, yo lo he escuchado decir así como que no, es que sacar la plata de la AFP afecta al futuro. Ya, pues weón, si vos no representáis a los boomers, no representáis a nuestra generación, es un discurso de los viejos, ¿cachai? Nosotros sabemos cómo funciona la AFP, sabemos que es una estafa. Es una estafa. Y ya las pensiones son miserables. Porque el grito era clarito en la calle. Si tú hubiese ido a las marchas, te lo tendría ahí. ¿Cuál es la fórmula? Jubilación por años de servicio, igual que los pacos, igual que los milicos. Eso es lo que decía el grito, ¿cierto? Bueno, si nosotros investigamos cómo funciona DIPRECA y CAPREDENA, que son las instituciones que jubilan a estos uniformados, se darían cuenta que es así como se debería subvencionar una pensión para todos y todos los chilenos después de una vida de trabajo, ¿cierto? Incluso las dueñas de casa que han realizado un trabajo no remunerado durante toda la consolidación de un estado patronal como lo es el chileno, o patriarcal, como llaman las hermanas, ¿cierto? Lo que es este estado patriarcal, ¿cierto? Reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres como el sostén de este capitalismo salvaje, y que también merecen una pensión, que al final por eso hablamos de seguridad social, pues ese es el derecho. Bueno, ¿de dónde viene la seguridad social? No es un invento marxista, comunista. Vayan a las leyes alemanas donde nace ese concepto a principios de siglo, las leyes de Otto von Bismarck, las leyes alemanas, son las primeras leyes de seguridad social. ¿Cómo llegaron acá a Chile? Bueno, la ley de la silla, ¿cierto? Reducción de jornadas laborales. A propósito de los que critican a los sindicalistas, bueno, si no fuera por sindicalistas, todavía tenéis que estar parado todo el día, no tendríais derecho ni a colación, no tenéis derecho ni a que te paguen por plata, y estaríais trabajando como 15, 16 horas diarias. Bueno, si tú querés cambiar eso, hazte sindicalista, métete a tu sindicato, fortalece tu organización por rama productiva y defiende tus derechos, po. Porque antes, y eso es como se gestionaba la seguridad social en Chile, no con un prisma estatal, porque eso viene desde Europa, que el Estado se hace cargo de los sistemas de reparticiones, porque aquí te ponen o es capitalización individual o es un sistema organizado por el Estado. Pero ¿cómo era la seguridad social en Chile a principios del siglo XX? ¿Qué fue lo que la dictadura más expropió y a quién más persiguió y mató? ¿No fueron a los mismos cordones industriales, a los y las trabajadoras, y destruyendo sus sociedades de socorro, sus mutualidades, sus cooperativas? ¿No eran los mismos trabajadores quienes gestionaban la seguridad social? Bueno, y usted que es de izquierda o de un gobierno de izquierda, progresita, ¿por qué no estudia eso? ¿Por qué le tienen tanto asco a los trabajadores y para que ellos puedan administrar su sistema de seguridad social? O por lo menos se le enseñe eso a los niños y niñas jóvenes en los colegios. Es parte de nuestra historia y es uno de los sistemas más exitosos. Por algo tuvieron que derrocarlos con la sangre, porque eso no fracasó por culpa de la inflación, por culpa de las crisis. De hecho, surge por eso. Surge para hacerle embate a lo que es el capitalismo internacional. Nosotros las crisis actuales ya las hemos pasado. ¿Qué pasó cuando cayó el salitre? ¿Qué pasa si cae el cobre? Vamos, la élite nunca va a caer porque ellos se apoyan incluso internacionalmente. Somos nosotros los que vamos a volver a caer en un hoyo si no planificamos de nuevo el territorio de una forma más razonable. Y eso es lo que intenta hacer esta nueva constitución, al menos, que si bien o no lo puede conseguir a lo mejor,
de una forma efectiva y perfecta porque somos humanos y todas nuestras creaciones, y la Constitución no es una excepción, puede adolecer de ciertos vicios, por lo menos nos da una oportunidad, y según lo que he estado leyendo, por lo que se ha ido probando, de tener mecanismos de participación más directos, con democracias directas, por ejemplo, lo que son los plebiscitos regionales, plebiscitos comunales, plebiscitos revocatorios cuando hay una autoridad corrupta. Por ejemplo, ya tenemos condenados por la ley de pesca, el Orpi está preso, pero ¿qué pasa con la ley de pesca? Sigue vigente. Pues entonces, mientras esos absurdos sigan coexistiendo en una institucionalidad, es bueno cambiarla, es bueno ir mejorando estos mecanismos, ir sacando a los corruptos para siempre. Y si es posible con pena de cárcel, mucho mejor, siguiendo el ejemplo de los hermanos peruanos. El fujimorismo nunca más, ojalá para ellos hayan aprendido esta lección. ¿Nosotros qué nos queda? Bueno, como diaguitas, como cacanos, que también hemos gestionado la vía de forma comunitaria hace generaciones. De hecho, por eso también hay muchos diaguitas que participaron en lo que fueron los cordones industriales del norte, en lo que fueron las reformas de agrícola. Por algo, si ustedes no lo saben, más del 50% de las comunidades agrícolas se encuentran en la cuarta región. Y es más, desde Copiapó a la Concagua, que es el territorio que nosotros reclamamos como diaguita, es el que cuenta con comunidades agrícolas. Para el sur no hay comunidades agrícolas y para el norte tampoco. Bueno, ¿por qué no? Porque fue así como el Estado de Chile regularizó o intentó regularizar lo que es la propiedad colectiva de tierras indígenas. Po. Eso es el tema. En otros lados les llamó directamente comunidad indígena, pero a nosotros los diaguitas nos transformaron en campesinos. Nos transformaron en un nuevo sujeto. Por eso a nosotros nos han borrado la memoria, lo digo yo, todas las dictaduras. Nosotros tenemos que ser claros en nuestra historia de Chile. Por lo menos a mí me gusta toda la historia y por eso estoy tan clarito de mi ancestralidad diaguita, porque sé más o menos en lo que hemos sido nosotros, la historia de nuestro pueblo, en cada uno de los momentos que ha avanzado la línea temporal. Eso desgraciadamente no se enseña en los colegios. Eso desgraciadamente es muy difícil ir incluso a investigarlo en las bibliotecas locales. Yo, por ejemplo, fui a buscar un libro de don Patricio Cerda, que es uno de los historiadores de la Universidad de Chile, que más ha escrito sobre el pueblo de Aguida, que tiene un libro que se llama Tulagüen de Montepatria, en donde sitúa nuestros asentamientos hace más de 3000 años, donde hay un solo ejemplar y no te lo prestan para traerlo para la casa, tenés que estarlo leyendo ahí. Entonces, ese tipo de cuestiones molestan. Aparte que tenían a Jodorowsky en la cuestión de filosofía, también me lata, porque la psicomagia no es filosofía, es ocio, tiempo libre, no sé, pero no es filosofía la psicomagia. El punto es que todo eso también se regula ahora con la nueva constitución, los nuevos paradigmas, los que son las cosmovisiones, pero también el conocimiento y la tecnología. Nosotros, por ser indios, a muchos no les gusta esa palabra, pero es lo que como nos han tratado y tenemos que empoderarnos a partir también de ese maltrato histórico. Nosotros como indios no vamos a ser siempre ignorantes, por hermano y hermano. Y la tecnología, nuestra tecnología ancestral o nuestra forma de pensar que crea tecnología, que ellos le llaman artesanía, ojo, que en nuestra tecnología tiene que estar también reflejada y tenemos que potenciar a nuestros pensadores locales, a nuestros pensadores cacanos. Por eso nosotros ya llevamos varios años impulsando esta idea o agitando la idea de una universidad diaguita aquí en el territorio para que quitarle la hegemonía al Santo Tomás, a la Bolivariana y todas esas universidades que sacan profesionales con fines de lucro después, con mentalidad de clientelar, porque no saben qué es lo público. Ojalá podamos tener una universidad pública aquí en el Limarí para que los mejores talentos no tengan que emigrar y los hermanos y hermanas que están siendo formadas superen esta lógica clientelar que realmente crea un círculo vicioso, porque después ellos reproducen lo mismo que aprendieron en sus trabajos y tenemos trabajadores sociales completamente ignorantes de lo que es la realidad social. Yo la otra vez le hablaba a un trabajador social lo que eran las comunidades indígenas y las confundió con las comunidades hippies de abducidos a ese nivel, ¿cachai? De ignorancia, gente que es profesional, imagínate al resto, también con otros profesionales de la salud tampoco, que no tienen idea, como decía, de lo que es historia y un largo etcétera de que hay que mejorar y que se podría hacer con una universidad a nivel local
que reconozca todo lo que es, y sistematice y ordene todo lo que es nuestro conocimiento popular, nuestra observación astronómica, nuestra agricultura, nuestro eterno estado de crisis climática, porque nosotros somos una zona de transición del semiárido, que vamos a estar siempre en constante crisis climática. Esto no se va a superar, no va a cambiar, y desgraciadamente son los más pobres a quienes el cambio climático golpea más fuerte, hermanos y hermanas. Y contradictoriamente somos los que menos contaminamos, para que también se den cuenta eso. Nosotros aquí, los hermanos de África, de Indoasia, todos esos sectores explotados por los europeos son los que menos contaminan, pero son los más perjudicados por lo que es el cambio climático. Eso es algo que nosotros tenemos que revertir desde los territorios, pensando, por ejemplo, en la producción de alimentos primero para nuestras comunidades. ¿Por qué se encareció el aceite? ¿Por qué suben el pan? Porque estamos puro con monocultivo exportadores y estamos llevando nuestra agua a lo que es Europa y dejándola a nosotros sin agua para producir, sin tierra para producir, teniendo todas las condiciones materiales que nos ofrece Ipachay, nuestra naturaleza, nuestra madre, para poder producir acá, en la misma aceite de maravilla, de linaza, de lo que sea se puede sacar aceite, hermanos y hermanas, por poner un ejemplo. Lo mismo con el trigo, que muchos piensan que es endémico, pero el trigo fue traído. ¿Por qué piensan que es endémico? Porque se trabaja muy bien. Pero es que aquí todo lo que tú traigáis se va a trabajar bien, hermanos y hermanas. Si la agricultura chilena, la agricultura diaguita o andina, es de las más eficientes del mundo. Por eso podemos crear asentamientos en lugares tan inhóspitos y hace tanto tiempo. Y por eso también los europeos, cuando llegaron para acá, describen nuestra agricultura como la más eficiente que ellos hayan visto. Asimismo lo describe Gregorio de Vivar, por ejemplo, que es el cronista de Pedro de Valdivia. Y así un largo etcétera. O sea, de verdad también, hermanos y hermanas, empiecen a conectarse un poquito más con lo que es su entorno, su naturaleza, y también desconfíen de los millonarios, por favor, desconfíen. Y esto no es una cuestión de que sea resentimiento, ¿no? Es porque siempre el que hace negocio está con la perspectiva de negocio aquí, no lo olvida nunca, porque la plata llama a la plata. Eso de que tiene plata no va a robar es mentira. Si tiene plata es porque robó probablemente, porque aquí las fortunas heredables son muy pocas. Entonces, pero las fortunas que han sido a base de la usurpación y el robo de bienes colectivos han sido muchas. Por eso, por ejemplo, cuando vienen a ofrecerte un parque fotovoltaico o una planta desalinizadora, pregúntate para quién es, por hermano y hermana. ¿Un parque fotovoltaico para sacar energía limpia para destruir la tierra? ¿O una planta desalinizadora para darle el agua de la cordillera a los cultivos y a las mineras? No, por hermano y hermana. El agua tiene que ser para nosotros, la energía tiene que ser para nosotros, para que se baje el impacto en nuestras billeteras, por ejemplo, de lo que es la luz y el agua, para que no estemos tomando agua de camiones de aljibe como lo estamos haciendo ahora en este momento, mientras brotan obscenamente los monocultivos exportadores por los cerros, con mano de obra esclava también. Eso es innegable, y eso, que venga aquí un progresito a decirme que en Chile no existe la esclavitud, que eso es de otros países. Bueno, falta calle. ¿Cuánta gente no murió, por ejemplo, en el aluvión de Copiapó el año 2014? ¿Cuánta gente no murió? ¿En qué condiciones estaban? ¿No eran condiciones de esclavitud? Porque mucha gente no pudo arrancar porque estaba cerrado con candado su... Horrible, pues, mano. Yo no olvido, ¿cachai? Y por eso nosotros apoyamos también lo que era esta nueva constitución, porque es un resultado histórico de movimientos sociales que han venido alzándose por dignidad, alzándose por correr un poco el péndulo de este extremo capitalismo, ¿cachai? Si nosotros tenemos claro que una socialdemocracia o esta nueva constitución no va a resolver todas las contradicciones que crea el capitalismo, eso es, por cierto, eso se hace día a día y lo vamos a lograr trabajando, pero esta nueva constitución va a dejar unas bases que van a ser mucho más propicias para lograr mejores que la que tenemos ahora, por hermano y hermano, porque al final, con esta nueva constitución, todo ese cuerpo normativo que viene hacia abajo, que tiene el código de aguas, que tiene el código laboral, que tiene el sistema de AFP, que tiene el código de minería, y todas esas leyes ladronas, va a caer, po. Va a caer porque la constitución las va a derogar a todas las que sean contrarias a su escrito, a su articulación.
Por eso también celebro yo aquí que se haya reconocido la propiedad de bienes comunes, por ejemplo, o bienes que no sean susceptibles de apropiación, ni siquiera de crear derechos, como lo es el agua. Es una falta de respeto, un absurdo, es una falta un insulto a la inteligencia tener el agua privada, hermano y hermana, en un país con un desierto como el chileno. Eso son las herencias de la dictadura, eso es lo que representa Piñera, lo que representa Kast y toda esa gente que por más que se vea que son muchas en redes sociales, ya lo que es el voto lo demostró que son una minoría y que también ocupan empresas con encuestas y todo esto para manipularlo. Yo he trabajado, una vez trabajé cuando tenía 17 años, lo que era la Fundación Futuro, en una dependencia que es Vox Populi. Fundación Futuro era como la academia de hoy en día y mi pega era encuestador telefónico. Yo así tal cual estoy sentado ahora con un computador al frente, me aparecían los datos, nombre de root, grupo familiar, nivel socioeconómico y ahí las marcas llamaban para hacer para, por ejemplo, una encuesta de Coca-Cola. Y ahí le vais diciendo tú, ellos manejan todos tus datos, manejan toda tu opinión y la venden. Imagínense ahora con las redes sociales, Mark Zuckerberg para algo se hizo millonario, porque le ahorró todo esto o se facilitó todo lo que era esto de contratar empresas externas que hicieran encuestas telefónicas. Lo otro también es que hay muchas empresas que son de mentira. Yo quiero preguntarle a usted si alguno ha sido encuestado alguna vez por la SEP, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos. Yo no, y se lo juro que no conozco a nadie, nunca he conocido a nadie que haya sido entrevistado alguna vez. Por eso también digo que son manipuladas este tipo de encuestas y con la falacia del experto ponen a cualquiera, y disculpen que ocupe esta palabra los hermanos cómicos de los circos, pero ponen a cualquier payaso con una corbata y con un terno, alguna señorita con un traje de 2 pies ahí con lentes, experto. ¿Mm? ¿Ah? Experto, po. ¿Qué onda? Yo creo, citando a Roxana Miranda cuando se tiró a candidata, cuando le hicieron preguntas sobre economía, o sea, ¿qué mejor experto en economía que alguien que para un hogar para 4 con el sueldo mínimo en pandemia y con inflación? Po, ¿ah? ¿A nosotros nos vienen a hablar de economía? De verdad es como que... No. No. Y los que me digan, no, es que eso es una falacia, bueno, pues busquen ustedes lo que significa economía etimológicamente, no es la ciencia de ordenar la casa, oiko en griego es casa, de ahí viene economía. Ya lo que son los factores macroeconómicos, todas esas pajas molidas que ustedes se dan, es puro el modelo, es puro salvar al modelo, darle estabilidad a este modelo económico. Nosotros ya no queremos este modelo, porque un modelo que se basa en el eterno crecimiento, vean ustedes lo que siempre evalúa, crecimiento. No puede ser sustentable ni sostenible en un mundo, en un planeta con recursos que son limitados. Eterno crecimiento choca con un recurso limitado, pues obviamente, entonces ¿cómo vamos a seguir siempre impulsando este capitalismo? Y no hay que ser comunista ni anarquista para darse cuenta de eso, pues hermano y hermano. Es cosa de mirar para afuera nomás o abrir la llave y ver cómo te caen las gotas de agua, pues. Entonces, lo vamos a repetir y con esto vamos a terminar. Siempre va a ser mejor una constitución aprobada, redactada y supervigilada por nosotros que tenemos ojos críticos. Ustedes yo sé que también los tienen, hermanos y hermanos. Revísanse, métanse a la página de la convención, por favor, y no se dejen engañar por los medios de comunicación, ni siquiera por los de este gobierno, porque de verdad hay gente que quiere que esto fracase, hermanos y hermanas. Y nosotros no nos podemos permitir un fracaso a estas alturas, porque saben que todo esto se inició por el acuerdo por la paz, acuerdo que firmó este mismo presidente ahora con los muertos recién, con la sangre fresca de nuestros hermanos y hermanas, por más que digan que son caricaturas. Pero hoy día, por ejemplo, estaba leyendo que al cabro que mataron en Serena, los milicos, Romario, por ejemplo, están detenidos nuevamente y les prohibieron comunicarse entre ellos los milicos porque no habían informado que habían salido con municiones de guerra. ¿Sabían eso ustedes? Lo voy a postear aquí en el video. Un ejército que sale con municiones de guerra a reprimir una propuesta, una protesta, perdón, es un ejército criminal, es un ejército que no merece ningún respeto de nosotros, hermanos y hermanos. Las fronteras son un colador, el narcotráfico se potencia cada vez que nosotros gastamos plata pública en mejorar el armamento de los milicos. ¿O no? ¿O van a negar que el poder de fuego del narco aumenta proporcionalmente al poder de fuego de las Fuerzas Armadas y de Carabineros?
Ellos son, po, weón. Ellos son, pues sí. El asalto a la joyería no se hizo con metralletas que también son de exclusividad del ejército donde murió un guardia. Entonces, ahí está, po. Ahí está el verdadero peligro, la verdadera amenaza interna que nosotros tenemos. Los ejércitos, las fuerzas armadas que no respetan ninguna institucionalidad, porque desde que se forjó Chile, y esto yo se lo dije en los cabildos, algunos progresitos en el mismo estallido social y quedaron como con tic, porque les molesta o les da miedo llegar a esta profundidad del análisis, que ser capaces de decir bien claro que a lo largo de toda la historia de Chile, el cáncer que tiene el pueblo trabajador es el ejército. El ejército siempre ha sido. Y nosotros ahora tenemos que, con nuestra formación actual de nuestros niños, niñas y jóvenes, con nuevos mecanismos institucionales, con la refundación del ejército y las policías, tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiarlo. Esta es una oportunidad que se nos está dando en el siglo XXI para que nunca más vuelvan a haber hermanos asesinados en lo que son los retenes de carabineros, hermanas violadas. Aquí mismo en La Serena, una hermana que fue violada por un carabinero que en su testimonio asqueroso en el tribunal dijo que la vio ahí, no se aguantó de no violarla, y que más encima está libre. Aquí mismo en Monteparia tenemos el caso de una mujer que llamó a carabinero y que este fue a abusar sexualmente de ella al contratar que estaba sola, y que la institución en vez de entregarlo lo protegió y ahí lo tienen escondido hasta el día de hoy. Cosas así son las que no se pueden repetir nunca, nunca más, nunca más. Y tenemos que partir desde ahora, incluso con lo que es el rescate de lo que somos nosotros los pueblos originarios. Nosotros tenemos cosmovisión, medicina, lengua, agricultura, y por eso les molesta, porque ellos no tienen, la élite no tiene nada propio, todo lo traen desde afuera ellos. Entonces, cuando uno tiene identidad, tiene un sentir, tiene una forma de hacer las cosas y la rescata de su antiguo, que es lo más bonito, eso genera malestar, incomodidad en los grupos racistas, clasistas, supremacistas, ¿cierto? Nosotros no somos de eso, al contrario, nosotros somos los que queremos ver a los pueblos, a los hermanos y a las hermanas libres, abandonar este antropocentrismo que pone al ser humano en la cúspide de todo y que puede destruir todo para satisfacerse. No, nosotros queremos abandonar ese ego y que ojalá se organice la sociedad, por lo menos nuestros espacios de comunidad indígena, con una visión más integrada, ecológica, que respete a todas las presencias, desde los vegetales, desde las plantas, desde los animales hasta nosotros, porque somos un ecosistema. Sin ellos nosotros no vivimos, ergo tenemos que cuidarlo, sea así de simple. El agua es para todos, la tierra es para todos, y si la repartimos de forma justa, alcanza. Porque nosotros vimos, por ejemplo, como en esta misma temporada, en plena sequía, agricultores inescrupulosos botaron toneladas de mandarina, toneladas, en vez de repartirla o darla aquí en los colegios, en las canastas Junaed. La fruta estaba buena, estaba buena, solamente que no cumplía los estándares europeos, justamente por la sequía no les dio el porte, porque obviamente una fruta mal regada no va a crecer, po. Y eso es un palo para los ingenieros agrónomos que no tienen ni un brillo muchos por aquí. De verdad es un tema agotador, es un tema también donde uno se puede explayar mucho, porque la Constitución abarca todo, ¿cierto? Sabemos lo que son las bases de la institucionalidad, los derechos fundamentales, el rol de cada institución, qué le va a hacer el presidente, qué va a hacer el Congreso, qué van a hacer los tribunales, ¿cierto? Pero al final eso es vivir en sociedad, por hermanos y hermanas. Cuando usted descuida eso, le entrega su poder, su libertad a otro ser humano. Y de verdad que eso es peligroso, porque con suerte uno se regula a sí mismo. ¿Cómo le va a entregar a otro un poder absoluto de venir a regirte sobre ti? No puedes, por eso hay que crear normas democráticas, ¿cierto? Y que todo se pueda hacer en base a acuerdos y con principios que tienen que poner el bienestar de la colectividad por sobre los intereses particulares o privados, ¿cierto? Así que, de verdad, apoyemos esta nueva constitución, no caigamos en el juego de la patronal que nos va a hacer quedarnos entrampados quizás cuánto tiempo más con esta constitución de Pinochet, y revolvámosle a quienes les pertenece todo lo que es la gestión del campo, de la tierra, del agua, porque eso se llama hacer justicia. Y la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Así que por lo menos vamos poniéndonos al día en algunas cosas posibles. Lo dejamos hasta acá.
Yo sé que muchos quieren saber de lo que es la lengua, nos habíamos comprometido, no lo hemos hecho porque andamos viajando. Tenemos un encuentro el próximo mayo en lo que es la comunidad de Puente de Lobo. Vamos a salir de lo que es la región de Coquimbo. Vamos a llegar allá a ver a los hermanos y hermanas de la comunidad de Diaguitas Costeros, que ellos están viviendo una lucha importante ahí por proteger un ecosistema que está siendo ampliamente explotado, no solamente por una pesca semi-industrial o industrial, sino también por una contaminación gigantesca por las industrias que son termoeléctricas y mineras, ¿cierto? El flujo también de barcos que van al Asia. Ellos están ahí resistiendo y viviendo, aguantando el hostigamiento de grupos organizados como los Vive Gualmapu, o también incluso presiones del Estado que los quieren eliminar después de que ellos pudieron acogerse a la ley Lafkenche, que les permitió tener lo que se llama maritorio. Bueno, ¿y por qué? Justamente porque hay una ignorancia también, no se sabe que el Diaguita también es costero. Ojo con eso, nuestra transhumancia va de cordillera a mar. Eso lo muestran todos los hallazgos arqueológicos en el que yo he estado presente en algunos también, ahí mismo en el Huasco, donde viví 5 años, cuando encontraban vasijas, en las construcciones de las mineras ahí en la costa eran diaguita, la vasija era muelle. Nosotros ya sabemos distinguir ya cuál es la etapa diaguita, cierto que es la más tardía, pero hay antes, muelle, y que es nuestro pueblo sanador, nuestra raíz de los que somos de acá. Así como los hermanos argentinos son diaguitas calchaquíes, nosotros somos en su mayoría diaguita molle. Ellos son diaguitas calchaquíes del pueblo guerrero, nosotros somos diaguita molle del pueblo sanador. Eso nos diferencia y por eso nuestras lenguas son distintas. Ellos tienen el tiricacán, nosotros tenemos el sisillicacán, pero se pueden comunicar entre sí. Eso lo vamos a dejar para contárselo en otra oportunidad, porque es muy bonito también de aprender, de conocer o descubrir y recordar. Y vamos a ser bien rigurosos porque esto también tiene investigaciones científicas de por medio, porque aquí hay gente, incluso mismos diaguitas, que niegan la lengua, sobre todo los chingalovers, pues bueno, si les conviene, si el chinga no sabe nada de lo que es ser diaguita. El chinga lo entrevista un profe que me hizo clase a mí en la universidad y que no duró ni un semestre por chanta. Ahí lo voy a buscar, creo que era de apellido Salaqué, de uno de Copiapó, pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque nos extendimos más de lo necesario, así que les dejamos la invitación a los hermanos y hermanas que se quieran sumar a este encuentro de comunidades que va a ser en Punta de Lobo, en el Huasco, en el mes de mayo, para que vayan, vamos. Esto es abierto para los diaguitas, obviamente, hermanos y hermanas, Nainayos, y tengan comunidades con PJ, sin PJ. Eso no se va a exigir nunca en nuestros encuentros, porque sabemos lo que cuesta sacar personalidad jurídica en esta institucionalidad manejada por una visión patronal y etnocéntrica. A nosotros nos niegan, pero aún así hay algunos hermanos que han podido sacar personalidad jurídica, otros no. Otros están en trámite y algunos ni siquiera quieren personalidad jurídica y están en todo su derecho, porque la misma legislación internacional nos reconoce a nosotros el derecho de autodeterminación, de organizarnos como queramos. Con o sin reconocimiento legal vamos a existir igual, por si acaso. Eso está en el 169 de la OIT, para que lo revisen, también se los dejo ahí. Un abrazo, hermanos y hermanas. Cualquier cosa, escríbanos ahí en la ruta de Aguita. Si nos demoramos en responder, escríbanos en el muro, por favor, porque a veces la señal aquí en el campo es media mala, o nos llegan hartos mensajes y no los podemos responder todos, pero siempre va a estar la voluntad, por lo menos, para entregar la información que nosotros contamos y que a ustedes les sirva, ¿cierto? Esto lo hacemos sin fines de lucro, nosotros somos diaguitas nomás, no tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos un profundo sentir, una profunda identidad territorial y las raíces bien profundas como el algarrobo, por hermanos y hermanas. Los dejamos hasta acá. Chey Paxi, buenas noches, Sina Sina.